Juan Carlos. Así es, María Corina Machado, como hemos mencionado aquí, se reunió hace un rato con Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, no en la oficina oval, en la oficina principal, en la oficina presidencial. Posteriormente fue al Congreso y está a punto de dar una rueda de prensa ahí en las calles de la capital de Estados Unidos. Pero la secretaria de prensa del presidente Trump, Caroline Leavitt, señaló que para Trump, la señora María Corina Machado, pues todavía no es la persona indicada para ser la presidenta de Venezuela, y además dijo que ella está contenta, que está contento Trump, dijo la secretaria de prensa, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país suramericano. Y para hablar sobre este tema tenemos justamente en Washington a uno de los periodistas que más conocen de lo que pasa, no solo en la capital estadounidense, sino con respecto a los países latinoamericanos, que es Gustavo Alegret. Gustavo, gracias por estar en Tarde Pero Llego. Aquí estamos, tarde pero llegamos, Juan Carlos. Así es. Los que estén viéndonos por YouTube, ahí está Gustavo Alegret con el Capitolio, la imagen del Capitolio en Washington detrás. Gustavo, esta manera de haber recibido Trump a María Corina Machado puede interpretarse como una especie de jarro de agua fría, es decir, había gente que estaba esperando que él fuera más especial con ella en el trato y en lo que tiene que ver con el futuro de Venezuela. Yo creo, Juan Carlos, que ha sido un ejercicio de realismo político. En Venezuela ahora mismo nos encontramos en una fase de transición, por decirlo así, descabezado el régimen con la extracción de Nicolás Maduro. El país se ha adentrado en tres fases. En la fase primera, que es la de evitar el caos por parte de Estados Unidos, habiendo descabezado el régimen, el gran temor que podía haber, lo vimos en Irak, lo vimos en otras intervenciones estadounidenses en el extranjero, y el gran temor probablemente que tenía Estados Unidos es, bueno, ¿y qué pasa luego? Porque el régimen de Maduro el régimen venezolano es un régimen con muchas familias, por decirlo así, y cuando la piedra angular está, se soporta el edificio, pero si tú quitas la piedra angular, eso puede caerse, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la administración Trump? Confiar en Delcy. No era lo que muchos esperaban, pero era un ejercicio de realidad. ¿Por qué? Porque hay que negociar para evitar el caos con quien tiene las armas, con quien puede desatar violencia y con quien sabe dónde están las minas o los problemas. Esa es la primera fase en la que nos encontramos. Va a venir luego el reacomodo de poder, y ahí es donde puede jugar un rol el entorno de Edmundo González. Habrá que incorporar civiles, habrá que incorporar técnicos, habrá que abrirle la puerta a figuras aceptables por los dos lados para encarar una conversación sobre el futuro de Venezuela. Y en la tercera fase, es la fase de legitimación, ahí sí creo que entraría a María Corina Machado sin ninguna duda, ¿no? En un escenario en el que ojalá se dé, pero que podríamos transitar hacia un periodo electoral en el que María Corina Machado capitalizara el aval que tiene de los ciudadanos, de los venezolanos, y entrar en ese juego. Sin María Corina Machado y por lo tanto sin Edmundo González, esa tercera fase de legitimación del proceso queda en agua de borrajas, como decimos en mi tierra. Entonces, hoy en la Casa Blanca se ha producido ese ejercicio. Y fíjense que Trump lo ha hecho con la boca pequeña, por decirlo así, ¿no? La ha invitado a comer, pero no ha sido grandilocuente, no le ha ofrecido alfombra roja, no ha habido grandes gestos. Y por lo tanto creo que estaban cumpliendo con algo que tenían que hacer, pero que no era lo que más les pide el cuerpo en este momento. Juan Carlos. Gustavo, bueno, primero saludarte, qué placer, porque mira que hemos presentado informativos juntos, pero nunca nos habíamos entrevistado el uno al otro, así que acá ya voy. Bueno, me encanta verte del otro lado del micrófono. Igualmente, Eva, un besazo y feliz año. Gustavo, yo te voy a invertir un poco la pregunta de Juan Carlos, pero siguiendo por el mismo camino. Lo ha hecho con la boca pequeña Donald Trump, lo tenía que hacer, era un gesto que seguro le ha costado, pero sabía que era necesario. Para María Corina puede ser lo mismo, porque hemos visto una María Corina muy efusiva, digamos, en palabras con Donald Trump, incluso llegó a ofrecerle y decir que le gustaría compartir con él el Nobel de Paz que ella se ganó. Ella de pronto se esperaba más, también sabe que esto es lo que tiene que hacer para llegar, según tú, a esa tercera fase que va a ser necesaria. María Corina no es la negociadora, no está en la mesa de negociación. Y eso es una evidencia desde el mismo día 3 de enero en el que Donald Trump dijo que no contaba con el aval de los venezolanos, lo cual no es cierto. Pero si en la mentalidad de Donald Trump ella no cuenta,
no cuenta en este proceso. Y María Corina lo que tiene es que torear la plaza, ¿no? Para los amantes del toreo, entre los que no me cuento, dicho sea de paso, pero la expresión sirve, ¿no? Tiene que torear la plaza, tiene que saber dónde tiene que ubicarse para no perder la oportunidad. María Corina sabe que ella es parte de ese proceso de transición venezolana. Ella es una figura clave en la legitimación del proceso para lograr una transición sin violencia, y hay un alto riesgo de violencia en un país 20 años gobernado por un grupo de sátrapas, si se me permite, por un grupo de mafiosos que han alterado elecciones, que han encarcelado, que han perseguido oposición, que han puesto presos políticos a destajo. Es decir, Venezuela necesita un proceso de recuperación y supongo que nadie en su sano juicio quiere que eso se produzca con un escenario de violencia. Hay que ir hacia una transición y la realidad venezolana no es la que unos quieren en un extremo ni la que quieren los otros en el otro. La realidad es que conviven hoy de una manera mayoritaria los que quieren democracia, pero hay que ver cómo se incorpora toda esa amalgama de personas que han estado en el entorno de ese régimen que ha durado 20 años. Y por lo tanto, eso es un proceso de negociación. Y la legitimación la ofrece María Corina. María Corina será esa legitimadora, no es negociadora, decíamos, pero va a ser una figura que sabe que su momento en este proceso va a llegar y es una figura que va a capitalizar políticamente después. Entonces ella tiene que ser paciente, tiene que ser astuta y tiene que saber jugar muy bien sus cartas. Hoy, una de las preguntas que le han hecho hace un momento, Juan Carlos decía, va a dar una rueda de prensa, ha sido un encuentro impromptu con la prensa a las puertas del Congreso donde se va a reunir en breve con senadores y le han abordado de manera abrumadora, valga la redundancia, centenares de medios que le hacían preguntas. Una de las preguntas que he logrado escuchar es, ¿le ha ofrecido el Nobel? Porque para Donald Trump es muy importante, porque en su ego, en su personalismo, Donald Trump juega con eso. Él cree que tendría que haber ganado el Nobel de Paz y no María Corina. Entonces, María Corina se lo ha dedicado, le ha ofrecido la medalla, pero lógicamente ya el mismo comité del Nobel le dijo, oiga, usted ha ganado, no ha ganado otro, no puede estar repartiendo el premio como quien compra algo y luego lo subasta o lo reparte, ¿no? Dedíqueselo a quien quiera, pero usted es la ganadora. Entonces, María Corina juega un papel en el futuro de Venezuela y hoy tiene que ser astuta, tiene que ser muy hábil, como sabemos que es mujer inteligente, que ha sabido sortear escenarios muy difíciles y que ahora sabrá encontrar el camino para dar voz a todos esos venezolanos que han estado detrás de ellas pidiendo lo mismo, ¿no? Pidiendo libertad de presos políticos, democracia y elecciones libres. Gustavo, le iba a preguntar justamente por lo de la medalla del premio Nobel. María Corina Machado, según oí hace un instante en NTN 24, canal hermano de esta emisora y en donde Gustavo además hizo varios programas con mucho éxito en Washington, María Corina Machado, cuando le preguntaron estos periodistas por la medalla del Nobel, dijo que se la había o dedicado o entregado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como bien dice Gustavo, el Nobel es de ella y no lo puede transferir, así le regale la medalla a otra persona o se la entregue o se la dedique. Y además, dicen los periodistas que lo que señaló la señora Machado es lo siguiente, que ella le dijo a Trump, mire, así como en los años 1820, el Marqués de Lafayette, un gran líder francés, general francés, que luchó por la independencia de Estados Unidos, le regaló a Simón Bolívar, venezolano él y colombiano, porque en esa época éramos lo mismo, una medalla de George Washington y un poco de cabellos de George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos. María Corina Machado le dijo a Trump, yo le quiero ahora devolver a usted ese gesto dándole esta medalla. No sé si se la entregó o si simplemente se la dedicó. La pregunta en concreto ¿es este un acto de habilidad política o puede ser un acto que para mucha gente genera muchas críticas porque les parece pues que no es digno que una señora como María Corina Machado le regale el premio a Donald Trump simplemente porque él lo quería? Decía un político español que tuvo que exiliarse y cuando regresó a España con la transición en el año 78 para reunirse con el entonces Adolfo Suárez, dijo, en política lo más importante es no hacer el ridículo. Bueno, tomo esa frase y ese momento para traerlo a colación ahora, porque María Corina no puede hacer el ridículo. La ganadora del premio Nobel por méritos propios es ella. Todo el mundo sabe que sin la intervención militar estadounidense, hoy Nicolás Maduro continuaría al frente de un régimen ilegítimo. Y es Estados Unidos quien
le haya gustado o no le haya gustado, y sabemos que le ha gustado a María Corina, eso ha sucedido. Entonces, ir ahora a entregarle un Nobel que ha ganado María Corina por su resistencia, por haber estado escondida, por haber sido perseguida, por su entorno haber sido encarcelado, por haber tenido presos políticos a sus personas de confianza, por haberle asaltado sus vehículos, su casa, por haberle insultado, todo eso. Y ese liderazgo que ha demostrado ella y que ha trasladado en ilusión a unos venezolanos que veían cómo 20 años se iban encastrando en la política y en la realidad nacional de Venezuela, es lo que le ha hecho ganarse ese premio Nobel, no Donald Trump. Entonces, María Corina tiene que levantar ese Nobel con la cabeza bien alta. Agradecerle a Donald Trump el gesto de haber decapitado al régimen, sin duda. Tener el gesto de dedicarle el premio, sin duda. Pero no puede partir un premio que se lo han dado con todo el mérito del mundo. Entonces, a mí me parece que sí, esa mención a la historia pasada y a ese capítulo es muy al lugar, y me parece que María Corina lo hace de una manera muy habilidosa. Pero, insisto, lo tiene que hacer para complacer a Trump, porque sabemos cómo es Trump y el personaje sí le gusta esa adulación de su ego, pero sin hacer el ridículo, Juan Carlos. Una pregunta. Yo le he oído a varias personas que dicen, oiga, pero es que la presidenta debería ser María Corina Machado. Sí. Y mucha gente dice, no, es que lo que debió haber hecho Trump es haber dicho que la presidenta era María Corina Machado. Sí. Pero para eso no debe haber unas elecciones más allá de la figura que ella representa. ¿No debería haber unas elecciones previas para saber quién debe ser el que eligen los venezolanos? Me deja complementar esa pregunta para Gustavo también, porque es que una empresa que se llama, una firma llamada Mega Análisis, acaba de hacer una encuesta, 3 de enero, 1,000 encuestados, donde dice Gustavo que el 78% de los venezolanos votarían por María Corina. Yo creo que alguien le tiene que preguntar al señor Rubio o alguien a Trump que esta señora es muy popular en su país. Sí, pero la popularidad no garantiza la legitimidad del ejercicio del poder. Lo que lo garantiza son unas elecciones. Aquí lo único que sabemos es que, como demostró la oposición, a Edmundo González lo votó cerca del 70% de los ciudadanos. No podemos investir a María Corina sin pasar por un proceso electoral libre. Lo único que podemos es inferir que la mayoría de los venezolanos votarían por María Corina, pero eso no la legitima a ser presidenta. Lo que la legitima a cualquier persona a ser presidenta es haber pasado por las urnas y haber recibido el aval del voto. El voto es la voz de Dios, es la voz del pueblo, ¿no? Bueno, pues en este caso todos podemos imaginarnos que María Corina sería una formidable candidata avalada por una mayoría indiscutible de venezolanos. Pero eso entra dentro de la especulación porque no ha sucedido. Y igual que Nicolás Maduro no era un presidente legítimo, porque sabemos que no contaba con el aval de la mayoría, ni de una mayoría de venezolanos. Y por lo tanto, es cierto, pero hay que abrir un proceso electoral en condiciones de libertad, que los últimos no se han producido precisamente en esas condiciones. Ha habido presos políticos, ha habido persecución, ha habido candidatos inhabilitados injustamente. Es decir, la situación de Venezuela es muy complicada. Y lo único que habilita y que legitima frente a unos y a otros, porque aquí es importante también entender que los otros, los chavistas, tienen que aceptar ese resultado, como dijo Chávez en su momento, porque la perversión del chavismo llegó hasta tal extremo que las mismas palabras de Chávez fueron manipuladas a conveniencia por los que vinieron después. Y por lo tanto, lo que tendríamos que desear para Venezuela y para los venezolanos son unas elecciones libres. Pero eso no se produce de la noche a la mañana. Uno no puede pensar que en Venezuela se van a producir elecciones simplemente porque quitas a Nicolás Maduro. Porque hay una estructura de presunta corrupción, y digo presunta por ser prudente, pero es evidente porque ha sido demostrada ampliamente, y de persecución y de ausencia de libertades, que hoy gobierna Venezuela. Y el gobierno de Venezuela tiene que transformarse para abrirse, para reducir los grados de corrupción, de áreas de intereses, abrirle la puerta a la voz de los ciudadanos, que los ciudadanos que están en el extranjero puedan votar. Y eso María Corina no lo garantiza. María Corina llega hoy a Venezuela y no tiene el poder. El poder no es sentarse en la silla de Miraflores. El poder es saber quién está al frente del ejército y que te haga caso.
y la estructura del ejército con quien tú dialogas en adelante, es decir, hacia abajo, tienen claridad de que el mando es el mando civil de la persona que está en Miraflores. Las fronteras, la policía, sí, el helicoide, todo eso forma parte del control de un país. Gustavo, escuchándote todo ese análisis, se queda uno un poquito pesimista, así que yo quiero saber tu opinión. No sé, tratemos de mezclar el Gustavo persona y el Gustavo político. ¿Cómo lo ves tú? Cuando dices esto necesita tiempo, ¿un tiempo es cuánto? ¿Y qué tantas posibilidades ves tú reales de que efectivamente esto llegue a un buen puerto, haya unas elecciones y las elecciones sean legítimas y Venezuela siga adelante? Mira, yo creo que la clave, yo desgraciadamente no la tengo, la tiene, ¿sabes quién? La tienen las conversaciones que están teniendo Delcy Rodríguez y Marco Rubio. Ahí es donde se está aclarando el posible futuro de Venezuela. No lo que están diciendo públicamente, a eso nos tenemos que agarrar con pinzas. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, la administración estadounidense, entre los que está, lógicamente, Donald Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, pero luego el chavismo, el gobierno de Venezuela hoy de facto, que es el de Delcy Rodríguez, hermano Jorge, a Diosdado Cabello, y de allí en adelante, no, esas declaraciones públicas de unos y otros no reflejan la realidad, en mi opinión. Lo que están es lanzando un mensaje a sus votantes y a sus bases. Trump, para decirle a los ciudadanos, oiga, esto que yo hice, que sé que no es lo que la mayoría de los estadounidenses quiere, y ahora les doy el dato de la última encuesta si quieren, y Delcy Rodríguez y compañía a los suyos para decir, no es momento de violencia, no es momento de caos, es momento de mantener la calma. ¿Cómo puede ser que en un gobierno como en el de los corruptos que gobiernan Venezuela descabecen al líder y no haya habido ni un atisbo de violencia? Eso es porque entre ellos necesitan cubrirse y garantizar que siguen controlando las distintas áreas. Y todo el mundo sabe, y los expertos lo saben, dentro de Venezuela hay familias. Diosdado tiene un control, los hermanos Rodríguez tienen otro, y ahí se están acomodando esas figuras, esas familias. Y por lo tanto, claro, esas conversaciones de Rubio con Delcy son las que están dibujando el posible futuro de Venezuela y esa hipotética y deseada transición a la democracia. Claro. Gustavo, y para una pregunta, para una respuesta brevísima antes de despedir, porque ya casi nos tenemos que marchar a ir a una pausa, ¿cómo es lo de la encuesta? Pues mira, la encuesta la ha publicado Associated Press junto al Centro de Investigación de Opinión Pública NORC. Se realizó justo después de la intervención militar en Venezuela y dice que 6 de cada 10 estadounidenses cree que la política militarizada de Donald Trump en el extranjero no es una buena idea, y particularmente en Venezuela el 57% tampoco cree que haya sido una acción militar necesaria, justificada, aprobada por los ciudadanos. Trump sabe que si eso se le convierte en un problema, en un caos de seguridad, será muy difícil que pueda justificarse y pueda recuperarse frente a su opinión pública. A Trump le interesan los votos de las elecciones de medio periodo, no nos engañemos, ¿eh? Claro. Y probablemente desde un punto de vista estratégico, y termino, Juan Carlos, la sostenibilidad de la independencia energética de Venezuela. Pero esas son las dos cosas que hoy Trump tiene en la cabeza. Claro, y esas elecciones legislativas serán en el mes de noviembre. Es Gustavo Alegret, uno de los periodistas hispanohablantes más importantes